La primera vez que mentí, lo hice sin pensarlo. Fue una respuesta automática, como un reflejo. ¿A qué hora sales hoy, amor? Preguntó Alejandro mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. A las 8, creo. Hay mucho trabajo en la agencia, respondí, sin siquiera pestañear. No había trabajo extra. No había una reunión de última hora. Solo había David. El verdadero problema no fue la mentira en sí, sino lo fácil que me resultó decirla. Algo dentro de mí se activó ese día, una emoción adormecida que no reconocí al principio. No era culpa. No era miedo. Era adrenalina. La segunda mentira llegó 2 días después. ¿Quién era? Preguntó Alejandro cuando vio que mi móvil vibraba en la mesa de la cocina. Sonia, del trabajo. Quiere que le ayude con una campaña nueva. No era Sonia. Era David. Y la tercera mentira ya ni siquiera me pareció una mentira. Cuando Alejandro se fue al trabajo esa mañana, me quedé de pie en la cocina, con el móvil aún en la mano. El mensaje de David seguía en la pantalla. Hoy a las 7. Donde siempre. No respondí de inmediato. Solo me quedé ahí, sintiendo esa electricidad recorrerme el cuerpo. Me dije que aún tenía tiempo para cambiar de opinión, para fingir que todo esto no estaba pasando. Pero a las 7 en punto, ya estaba sentada en su coche, sintiendo su mano subir lentamente por mi muslo. No era amor. No era romanticismo barato de novela. Era algo más primitivo, más sucio. Algo que llevaba años sin sentir y que, en ese momento, me pareció imposible de rechazar. Y así comenzó todo, la culpa no me golpeó de inmediato. No hubo un momento de arrepentimiento en el que me encerré en el baño para llorar mientras el agua de la ducha intentaba borrar lo que había hecho. No me sentí sucia ni despreciable. Salí del coche de David con el corazón latiéndome en el pecho y una sensación de excitación que todavía me recorría la piel. Cuando entré a casa, Alejandro estaba en el sofá viendo un partido de fútbol, con una cerveza en la mano y el mando de la televisión apoyado en el muslo. Me miró de reojo, sonrió y volvió a fijar la vista en la pantalla. Ni siquiera preguntó por qué había tardado tanto en volver. Ese detalle me hizo sentir algo que no supe identificar en ese momento, pero que después entendería como desprecio. Había vuelto después de revolcarme con otro hombre y mi marido ni siquiera tenía la curiosidad de preguntarme cómo había estado mi día. El asunto con David no fue un arrebato de una sola vez. Lo sabía en el momento en que me besó antes de que me bajara de su coche. Hubiera podido dejarlo ahí, decirme que había sido un error y volver a mi vida con Alejandro como si nada hubiera pasado. Pero no fue así. 2 días después volví a mentir. A la semana siguiente ya ni siquiera me molestaba en inventar excusas demasiado elaboradas. Alejandro nunca cuestionaba nada, nunca sospechaba, nunca me pedía explicaciones. Me sentía intocable. Pero la realidad es que nadie es intocable. Todo cambió un viernes por la noche. Alejandro y yo habíamos salido a cenar a un restaurante cerca de casa. Fue idea suya, probablemente en un intento de reavivar algo en nuestra relación, aunque para mí ya no quedaba nada que salvar. Fingí interés, sonreí en los momentos adecuados, jugué con mi copa de vino y escuché sin realmente oír lo que me estaba contando sobre un problema en su trabajo. Cuando terminamos de cenar, él insistió en dar un paseo antes de volver a casa. No me apetecía caminar, pero acepté para no tener que justificarme demasiado. Pasamos por calles iluminadas con la luz cálida de los faroles, sin mucha gente a esa hora, solo algunas parejas y grupos de amigos riéndose en las terrazas de los bares. Todo parecía normal hasta que, en un giro del destino, vi a David caminando en dirección contraria, acompañado de un compañero de trabajo. No nos habíamos visto en toda la semana y no habíamos hablado desde nuestro último encuentro. En condiciones normales,
Habría bastado con un leve asentimiento, una mirada rápida y distante para evitar sospechas. Pero David no era un hombre que supiera mantenerse al margen. Justo cuando íbamos a cruzarnos, Alejandro se detuvo para mirar la vitrina de una tienda y yo aproveché ese instante para esquivar la mirada de David. Pero él, en lugar de seguir su camino, se acercó con la confianza de alguien que no tenía nada que ocultar. Laura, dijo con una sonrisa casual, qué coincidencia. Mi cuerpo se tensó. Sentí una descarga de ansiedad recorrerme la espalda. Alejandro levantó la vista y nos miró a ambos con una expresión neutra, sin entender todavía la incomodidad que se formaba en el aire. David, respondí con una calma ensayada, qué sorpresa verte por aquí. Alejandro extendió la mano para saludarlo, sin sospechar nada. Lo vi mirarme de reojo mientras hablaba con David, pero no le dio mayor importancia. Intercambiaron un par de frases sobre el trabajo y luego David se despidió con una sonrisa demasiado prolongada. Cuando se alejó, mi esposo se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera procesando algo. ¿No habías dicho que David estaba de viaje esta semana? Mi estómago se encogió. La pregunta me tomó por sorpresa. No recordaba haberle dicho eso, pero en algún momento, seguramente para justificar mis salidas o alguna ausencia, debí haber soltado ese detalle sin pensarlo demasiado. Sí, bueno, lo estaba. Creo que volvió hoy, improvisé, fingiendo desinterés. Alejandro frunció el ceño, pero no dijo nada más. Me estudió un momento con una expresión extraña, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera realmente viéndome. Luego simplemente siguió caminando. El silencio en el camino de vuelta a casa fue distinto a otros silencios. No era el habitual que caía cuando cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos. Era un silencio cargado, tenso, como si algo invisible se hubiera roto entre nosotros. Alejandro no volvió a mencionar el tema esa noche, pero su actitud cambió. Los días siguientes fueron distintos. Me observaba más de lo normal. Su mirada ya no era la de alguien que confiaba ciegamente, sino la de alguien que empezaba a atar cabos. Preguntaba cosas que antes no le importaban, detalles insignificantes sobre mi horario, sobre mis reuniones, sobre a qué hora había salido de la oficina. Empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Cerraba la puerta de su despacho cuando antes la dejaba entreabierta, guardaba su móvil en el bolsillo cuando solía dejarlo en la mesa sin preocupación. El punto de quiebre llegó cuando una noche, al llegar a casa, encontré a Alejandro sentado en el sofá con una expresión seria, el tipo de expresión que indica que algo está a punto de explotar. Sin preámbulos, sin rodeos, sin avisos previos, soltó la bomba. ¿Me estás engañando? Las palabras fueron como un disparo seco en la habitación. Mi garganta se cerró. Nunca pensé que llegaría a preguntarlo tan directamente. Me quedé en silencio, procesando, buscando desesperadamente la mejor forma de responder sin incriminarme. Pero Alejandro no me dio mucho tiempo para pensar. No me mientas, Laura. Quiero la verdad. Mi mente trabajó a toda velocidad. Sabía que una negación inmediata y exagerada solo avivaría sus sospechas. Sabía que si intentaba evadir la pregunta, lo confirmaría sin necesidad de decirlo en voz alta. Y lo peor de todo era que no tenía idea de cuánto sabía, si solo sospechaba o si tenía pruebas. Mi boca se abrió, pero las palabras no salieron. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, sentí miedo, no respondí de inmediato. Mi cerebro seguía procesando lo que acababa de escuchar. Alejandro nunca había sido un hombre que levantara la voz, nunca había sido de los que discutían con ira o soltaban acusaciones sin fundamento. Si había llegado al punto de preguntármelo directamente, significaba que tenía algo, aunque fuera solo una sospecha reforzada por pequeños detalles. No podía darme el lujo de reaccionar de manera equivocada, cualquier palabra mal dicha podía ser el golpe final. Respiré hondo y lo miré a los ojos,
fingiendo confusión. ¿De dónde sacas eso? Pregunté, manteniendo la voz tranquila. Alejandro no se movió del sofá, pero la rigidez en sus hombros delataba la tensión en su cuerpo. Me observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando mi reacción, buscando algún gesto que me delatara. No respondió de inmediato, solo tomó su móvil del brazo del sofá y lo dejó sobre la mesa de centro con un movimiento controlado. Te vi con él, dijo finalmente. No tienes que mentirme. Mi cuerpo entero se tensó. No sabía si se refería a nuestro encuentro casual en la calle o si realmente había visto algo más, algo que no podía negar sin caer en una mentira obvia. Mi mente trabajaba rápido, analizando todas las posibilidades mientras intentaba no mostrar ninguna emoción en mi rostro. ¿A qué te refieres? Nos encontramos por casualidad el otro día, ya te lo dije. No hablo de la otra noche, interrumpió con un tono más bajo, más frío. Hablo del martes, a las 5 de la tarde. El martes. A las 5 de la tarde. No tenía forma de saberlo, a menos que... Sentí como la sangre me bajaba del rostro. Mi boca se abrió, pero la cerré de inmediato. No podía responder sin saber exactamente qué tenía. No podía lanzar una negación sin evaluar primero la gravedad de la situación. Alejandro me observaba, esperando. No apartó la vista de mí ni un segundo. No sé qué estás diciendo, murmuré, aunque mi voz sonó menos firme de lo que esperaba. Deja de hacerme perder el tiempo, Laura. Su tono cambió. No era el Alejandro tranquilo de siempre. Era alguien más. Alguien que había estado dándole vueltas al asunto durante días, que había reunido las piezas en su cabeza y que ya no estaba dispuesto a dejarme seguir con las mentiras. Te vi salir del hotel, Laura, soltó sin rodeos. No sola. Mi respiración se cortó. ¿Un hotel? ¿De qué estás? No sigas, por favor. Me interrumpió con una calma calculada, pero su voz temblaba de rabia contenida. No quiero escucharte mentir otra vez. No quiero que me hables como si fuera un imbécil. Quiero saber cuántas veces me has visto a la cara después de haber estado con él. El nudo en mi garganta se hizo insoportable. Ya no podía seguir fingiendo ignorancia. No había forma de salir de esto sin quedar completamente expuesta. Alejandro había visto algo, tenía una imagen clara en su cabeza de lo que había pasado. Me di cuenta de que cualquier intento de negarlo solo lo haría más cruel. Empecé, pero no sabía cómo terminar la frase. Alejandro soltó una risa seca, sin humor, y se pasó las manos por la cara como si intentara contenerse. Dímelo, insistió, mirándome con una mezcla de rabia y decepción. Dime cuánto tiempo llevas acostándote con él. No podía decirle la verdad. No podía admitir la magnitud de todo. No fue lo que piensas. No fue lo que pienso. Estalló, levantándose del sofá de golpe. ¿Me tomas por idiota? Te vi. No me lo contaron, no lo leí en un mensaje, no lo imaginé. Te vi con él. ¿Me vas a decir que estaban en un hotel porque necesitaban privacidad para hablar de trabajo? ¿O vas a inventarte una excusa más estúpida que esa? El sonido de su voz elevándose hizo que mi corazón se acelerara. Nunca lo había visto así. Nunca en los años que llevábamos juntos había levantado la voz de esa manera. Pero lo peor no era su ira, lo peor era la mirada en sus ojos. No era solo enojo. Era algo más profundo, algo más roto. No quería que esto pasara, logré decir en voz baja, sintiendo por primera vez un atisbo de culpa real. Alejandro soltó una carcajada amarga y negó con la cabeza. ¿No querías que pasara? Pues pasó, Laura. Y lo seguiste haciendo. ¿Qué esperabas? ¿Que nunca me diera cuenta?
¿Que siguiera besándote cada mañana sin sospechar nada? ¿Cuántas veces llegaste a casa después de estar con él y me miraste a los ojos como si nada? No supe qué responder. No había una justificación que pudiera cambiar lo que había hecho. El silencio se hizo insoportable. Alejandro respiraba hondo, intentando calmarse, pero su mirada seguía clavada en mí, esperando algo. ¿Lo amas? La pregunta me golpeó más fuerte que cualquiera de sus gritos. No me la esperaba. No de esa forma. Se quedó ahí, de pie, con el rostro endurecido, pero con los ojos llenos de algo que no pude soportar mirar. No, respondí casi en un susurro. Entonces dime, Laura, dijo con la voz más apagada, más cansada, ¿por qué lo hiciste? No tenía respuesta. No una que valiera la pena decir en voz alta. Podía hablar de la rutina, de la monotonía, de la falta de emoción, pero todo eso sonaría vacío, inútil. Alejandro no merecía que le soltara excusas baratas. No lo sé, fue lo único que pude decir. Alejandro asintió despacio, como si esa fuera la respuesta que había esperado. Como si de alguna forma, en el fondo, ya supiera que no tenía sentido seguir preguntando. Se quedó en silencio unos segundos más y luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la sala, dejándome ahí, sintiéndome más desnuda y expuesta que nunca. No hablamos en toda la noche. Alejandro se encerró en su despacho y yo me quedé en la habitación, sentada en la cama sin saber qué hacer. Cada minuto que pasaba en silencio hacía que el peso de la situación se volviera más insoportable. Pensé en ir a buscarlo, intentar decir algo que aliviara la tensión, pero ¿qué podía decir? No había nada que arreglar. Lo había traicionado y ahora solo quedaba esperar su decisión. Al día siguiente, cuando me desperté, Alejandro ya no estaba en la casa. Su móvil tampoco estaba en la mesilla de noche ni había señales de que hubiera dormido en nuestra cama. Me levanté, lo busqué por todas partes, revisé la cocina, el despacho, incluso el baño, pero nada. No había dejado ninguna nota, ningún mensaje, ninguna señal de que pensara volver. Intenté llamarlo varias veces, pero no contestó. Dejé un mensaje de voz preguntando dónde estaba, si iba a volver, si quería hablar. Pasaron las horas y no hubo respuesta. Mi ansiedad crecía con cada minuto que pasaba sin saber qué estaba pensando, sin saber qué estaba planeando. No era el tipo de hombre que hacía escándalos ni que tomaba decisiones impulsivas, pero su silencio me preocupaba más que si me hubiera gritado de nuevo. Cuando dieron las 6 de la tarde, el sonido de la puerta abriéndose hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Alejandro entró con una expresión completamente neutra, sin enojo, sin frustración, sin nada. Me miró con la misma indiferencia con la que se mira a un extraño en la calle. Necesito que recojas tus cosas, dijo con voz firme. Tardé unos segundos en procesar lo que acababa de decir. ¿Qué? Que te vayas, repitió, dejando las llaves sobre la mesa. Hoy. El pánico me recorrió el cuerpo. Sabía que esto podía pasar, pero no esperaba que lo hiciera tan rápido, sin siquiera discutir, sin darme tiempo para intentar solucionar nada. Alejandro, espera, por favor, podemos hablar. No hay nada que hablar, me interrumpió sin alzar la voz. Solo quiero que te vayas. Pero esta es mi casa también. No más, respondió sin titubear. Ya no es tu casa. Me quedé en silencio, tratando de encontrar algo que decir, algo que lo hiciera cambiar de opinión, pero él ya lo tenía decidido. Se quedó de pie en la sala, con los brazos cruzados, esperando que me moviera. ¿A dónde quieres que vaya? Eso no es mi problema. No podía creerlo. Nunca lo había visto así. No estaba actuando con ira, no estaba fuera de control. Se veía completamente sereno, como si ya hubiera aceptado lo que pasaba y simplemente estuviera ejecutando un plan. No tengo a dónde ir,
intenté una última vez. No me importa. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier grito. Alejandro siempre había sido un hombre justo, alguien que nunca tomaba decisiones sin pensar en las consecuencias. Si había llegado a este punto, significaba que realmente había terminado conmigo. Al menos dame tiempo para encontrar un sitio. Te di tiempo. Mientras me mentías en la cara cada día, mientras volvías a casa después de estar con él, mientras me besabas como si nada pasara. Ese era tu tiempo, Laura. Lo gastaste. No había manera de convencerlo. Subí las escaleras con el cuerpo temblando y empecé a empacar lo poco que podía llevarme. No sabía qué hacer, a quién llamar. No podía ir con mi familia porque tendría que explicar lo que había pasado. Tampoco podía llamar a David, no después de lo que había hecho. La única opción era un hotel o el sofá de alguna amiga, pero no tenía valor para contarle a nadie. Mientras metía mi ropa en una maleta, noté que faltaban algunas cosas. Mis joyas, algunos documentos importantes, incluso mi portátil. Bajé de nuevo, con la duda apretándome la garganta. ¿Mis cosas, dónde están? Alejandro ni siquiera levantó la vista de su móvil. Guardadas. ¿Guardadas dónde? Eso tampoco es mi problema. Sentí la rabia burbujeando en mi pecho. No puedes hacerme esto, son mis cosas. No te estoy quitando nada. Solo te estoy quitando la comodidad de acceder a ellas cuando quieras. Aprende lo que se siente perder algo de repente. Quise gritar, quise pelear, quise maldecirlo, pero no tenía derecho. Así que terminé de empacar, tomé mi bolso y lo miré una última vez, esperando que mostrara algún signo de duda, algún gesto que me diera la mínima oportunidad de arreglar esto. Pero no lo hizo. Solo me señaló la puerta con la cabeza. Salí sin saber a dónde iba, sin saber qué hacer. Cuando me alejé lo suficiente de la casa, marqué el número de David. No atendió. Llamé otra vez. Lo mismo. Envié un mensaje. Nada. Esperé unos minutos, caminando sin rumbo, con la maleta pesándome en la mano. Revisé mi móvil cada 20 segundos hasta que finalmente vi una respuesta. No puedo hablar ahora. No me llames más. Me quedé mirando la pantalla, sin poder creerlo. Intenté llamarlo una vez más, pero ya había bloqueado mi número. No solo había perdido a Alejandro. También había perdido a David. Y lo peor de todo era que ni siquiera podía decir que no me lo merecía, no tenía dónde ir. Pasé la primera noche en un hotel barato, tirada en una cama incómoda con la maleta abierta en el suelo y el móvil en la mano, esperando un mensaje de David que nunca llegó. Intenté llamarlo una última vez, pero seguía bloqueada. Quise escribirle desde otro número, pero ¿para qué? Sabía lo que significaba su silencio. Para él, ya no existía. Cerré los ojos, intentando ignorar el hueco en el estómago que no era hambre, sino la angustia de saber que lo había perdido todo en menos de 24 horas. Alejandro había sido claro. No me quería en su casa, no me quería en su vida. No había gritos, no había lágrimas, solo el peso aplastante de la indiferencia absoluta. Al día siguiente desperté con la cabeza pesada y los ojos hinchados. Tenía que recoger mis cosas, pero no podía simplemente aparecer en la casa sin avisar. Después de varios intentos de armar un mensaje decente, solo escribí lo más simple posible. Necesito recoger mis cosas. Dime cuándo puedo ir. El doble cheque azul apareció de inmediato, pero no hubo respuesta. Pasaron 5 minutos. 10. Media hora. Cuando finalmente sonó el móvil, sentí un escalofrío. Puedes venir hoy a las 6, dijo Alejandro sin rodeos, sin un solo rastro de emoción en la voz. Está bien. No tardes.
La llamada se cortó antes de que pudiera decir algo más. Cuando llegué, la puerta estaba abierta, pero Alejandro no apareció para recibirme. Entré con la respiración contenida y encontré mis cosas apiladas junto a la escalera, con cajas cerradas y etiquetadas con mi nombre. No solo había sacado mis pertenencias del dormitorio, sino también del baño, del armario de la entrada, incluso de la cocina. Todo estaba separado, listo para que me lo llevara, como si quisiera borrar cualquier rastro de mi existencia lo más rápido posible. No quise llamarlo ni buscarlo por la casa, así que empecé a sacar las cajas, una por una, cargándolas hasta el coche. En la tercera caja, escuché sus pasos detrás de mí. Si hay algo que falta, dime ahora y lo buscaré. No quiero que tengas una excusa para volver después. Me giré para mirarlo y por primera vez en días vi algo en su rostro que no era frialdad absoluta. No era ira, no era tristeza, era algo peor. Era desprecio. No me trates como si fuera una extraña. Eres una extraña. Las palabras fueron tan directas que me dejaron sin aire. Alejandro, yo. No quiero escuchar nada. No me expliques, no me pidas perdón. Nada de lo que digas va a cambiar lo que hiciste. No quiero que terminemos así. ¿Así como? Me miró con una media sonrisa amarga. ¿Crees que esto sería diferente si hubieras llorado y me hubieras suplicado? Si hubieras dicho que fue un error y que no significó nada, habría sido igual, porque ya no hay vuelta atrás. No voy a ser el idiota que te perdona para que vuelvas a hacerlo en 6 meses. No supe qué decir. En mi cabeza había imaginado esta conversación de 1000 maneras, pero ninguna terminaba de esta forma, con él mirándome como si hubiera dejado de importarle todo lo que alguna vez significamos. No sé qué quieres que haga, dije al final, sintiéndome más perdida que nunca. Lo que quieras, ya no es mi problema. Solo llévate tus cosas y no vuelvas. ¿Así de fácil? Nada de esto fue fácil, Laura. Pero sí, así de simple. Me quedé mirándolo, esperando ver alguna señal de que aún quedaba algo de cariño entre nosotros, pero no había nada. Se había acabado, y lo peor de todo era que yo misma lo había destruido. No dijo nada más, no me ayudó a cargar las cajas, ni siquiera se quedó para asegurarse de que me iba. Simplemente se giró y se fue, dejándome ahí, parada en la puerta de lo que hasta hace poco había sido mi casa, sintiendo el peso de una decisión que ya no tenía remedio. Cargué la última caja en el coche y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. No me quedaba nada por hacer ahí. No tenía sentido seguir esperando en la entrada, mirando la casa como si en cualquier momento Alejandro fuera a salir corriendo detrás de mí para pedirme que me quedara. Sabía que no iba a pasar. Arranqué el motor y me alejé sin mirar por el retrovisor, sin detenerme ni una sola vez. No tenía un destino fijo, solo manejé sin rumbo hasta que me di cuenta de que no tenía otro lugar al que ir. Lo primero que hice fue reservar otro hotel, uno que no fuera tan miserable como el anterior. No tenía ganas de seguir sintiéndome como una vagabunda, como alguien que había perdido hasta lo más básico. Me registré en la recepción, subí a la habitación y dejé caer mi cuerpo en la cama. Me quedé ahí, mirando el techo sin pensar en nada, hasta que la vibración del móvil sobre la mesilla me sacó del trance. No era David, eso ya lo sabía. Después de su último mensaje, entendí que no tenía sentido insistir. No quería saber de mí, no quería enfrentarse a las consecuencias de lo que habíamos hecho. Su silencio era la confirmación de que todo lo nuestro no había sido más que un entretenimiento, algo que funcionaba solo mientras no se viera obligado a lidiar con las repercusiones. Había esperado una reacción, aunque fuera mínima, tal vez un mensaje preguntando cómo estaba o si necesitaba algo. Pero no hubo nada. Revisé la pantalla y vi el nombre de mi hermana. Dudé por un momento antes de contestar. ¿Dónde estás?, preguntó sin rodeos en cuanto atendí.
En un hotel. ¿Por qué no me llamaste? Porque no tenía nada que decirte. Eso es mentira. No quiero hablar de esto, Sofía. Me da igual lo que quieras, Laura. Mamá me llamó esta mañana, dijo que Alejandro fue a verla. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué le dijo? Lo suficiente. No entró en detalles, pero dejó claro que no quiere verte nunca más. Cerré los ojos con fuerza. No me sorprende. ¿Qué esperabas? Nada. Laura, ¿qué coño hiciste? Guardé silencio. No tenía ganas de escuchar reproches, ni siquiera de mi propia hermana. Pero tampoco tenía fuerzas para defenderme. Si quieres venir a casa, puedes quedarte aquí, dijo después de un rato. No quiero ir. ¿Por qué? Porque no quiero enfrentarme a mamá. Va a ser peor si sigues escondiéndote. No me estoy escondiendo, solo necesito tiempo. No tienes tiempo, Laura. Esto es lo que hay. Lo sé. ¿Te arrepientes? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé, Sofía. No sé qué siento. Mi hermana suspiró con frustración. Entonces dime, ¿qué vas a hacer ahora? No tengo idea. Colgamos después de eso. No tenía nada más que decirle y ella lo entendió. Me quedé sola en la habitación del hotel, con la televisión encendida en un canal que no me importaba, con la maleta aún sin deshacer en un rincón y con la certeza de que, por primera vez en mi vida, no tenía un plan. No sabía qué iba a pasar mañana, ni pasado, ni la semana siguiente. Solo sabía que lo había perdido todo y que no tenía a nadie a quien culpar más que a mí misma.